Muy buenos días, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a este culto que tradicionalmente llamamos culto de segunda hora. Sean todos bienvenidos también aquellas personas hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales, también Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, les pido que por favor nos pongamos de pie y vamos a iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Y has permitido que estemos aquí, Señor, nuevamente, Padre. Señor, para orarte, Señor. Gracias porque permites esto, Señor. Padre, rogamos, Señor, que seas tú glorificado, Señor. Da gracia al hermano que estará tomando la predicación y exponiendo tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vayamos al himno número 4. Himno número 4. Alma bendice al Señor. Cantemos. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor que a los cielos ha dado y beneficios sin fin sobre ti ha derramado. Piensa en que ser rico, potente y muy fiel, como mil pruebas te ha dado. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor, amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios de salud, de todo bien plenitud, sea por siempre bendito. Amén, amén. Demos la vuelta en nuestros himnarios y vayamos al himno número 8. Himno número 8 titulado Engrandecido sea Dios.
Así como estamos de pie, vamos a abrir las escrituras y vayamos al libro de Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48. Los versículos que vamos a estar leyendo son del 1 al 16. Repito, Génesis capítulo 48, versículos 1 al 16. Leamos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrat, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén. Voy a pedir al hermano pastor que por favor nos guíe en oración. Creyentes trayendo a sus hijos para adorarte, Señor, como nuestro Hacedor, nuestro Redentor, nuestro Proveedor. Queremos alabar y bendecir tu nombre con el entendimiento que podemos
tu Espíritu y que te agrade, Señor, de este servicio público que ofrecemos habiéndolo preparado a ti, Señor, como un reconocimiento de nuestros deberes para contigo. Queremos alabarte y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has concedido. Bendice, Señor, nuestras mentes y corazones para que puedan recibir, Señor, tu palabra, apercibiéndose con ella, Señor, para tratar de vivir de la manera en que tú demandas, según tu palabra. Señor, queremos darte gracias también por las cosas que nos concedes y la respuesta que ha dado a nuestras oraciones, que en el nombre de Jesús hemos pedido, hemos acudido a ti, Señor, con la expectativa alta de que aquello que pedimos en su nombre, tú lo concedes. Señor, permite que esta iglesia en ese entendimiento crezca y en respuesta, Señor, a tus bondades, Señor, también manifieste la gratitud que debe caracterizar, Señor, a tu pueblo. Dios, gracias por este momento. Alabado seas tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a abrir nuevamente nuestros himnarios y esta vez vayamos al himno número 459. Himno número 459. Las pisadas del Maestro. Amén. Amén. Vayamos ahora al himno número 469, Estad por Cristo firmes.
Entonemos un himno más antes de pasar a la escritura nuevamente. Y esta vez es el himno número 480. Himno número 480. Danos un bello hogar. Hermanos, vamos a abrir las escrituras y esta vez busquemos el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. Los versículos que vamos a leer son del 14 al 20. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Leamos, hermano, dice la palabra de nuestro Dios así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Por él no montará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Dejo lugar al hermano pastor que trae el mensaje de esta
Bien, hermanos, buenas tardes. Les saludo otra vez con el mismo afecto, con la misma expectativa de encontrarnos juntos para la adoración a nuestro Dios y Señor. Hoy con agradecimiento adicional, pues el Señor ha permitido que tengamos entre nosotros a personas que nos han visitado el domingo pasado y alguien que nos visita hoy por primera vez. Agradecemos eso a Dios. No sabemos si a distancia alguien más también por primera vez nos encuentre y esté disponiéndose a participar de este servicio que esta iglesia ofrece a nuestro Dios y Señor. De ser así, también a usted les saludo, a ustedes les saludo y deseo de corazón que nuestro Dios les bendiga conforme a su santa y bendita voluntad. Bien, hermanos, estamos con el tema de la familia. La familia es de Dios. Dios creó un hombre y creó una mujer. El primer matrimonio, Dios estableció que ellos se multiplicaran, se reprodujeran. Primera familia, y podemos ver cómo Dios trató con personas, con familias y finalmente un pueblo con el que Él ha tenido tanta compasión y tanta misericordia. Hoy ese pueblo es la iglesia. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, que fueron amados por Dios desde antes de la fundación del mundo y que por ellos Cristo Jesús vino para ser su Salvador. No solamente eso, sino principalmente su Señor, que los gobierna, que los guía, que los preserva, que los guarda. Qué bendición es ser parte de esta familia de fe que empezó en el corazón de Dios, que se realizó conforme al diseño de Dios y que hoy en día todavía hay familias que bendicen a Dios y tratan de seguir el diseño que Dios ha revelado en su palabra. Hoy quiero tratar con ustedes otro paso más, si se puede decir. El título del mensaje para hoy es Guiando la familia para Cristo. Y quiero usar la vida y el ministerio de Jacob. Como Jacob representó el ministerio de Isaac e Isaac el de Abraham, y se cumplió exactamente lo que Dios dijo, porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa para que anden en el camino del Señor en juicio y en justicia. Jacob, ese patriarca de renombre, fue un profeta que instruyó a su familia en la religión verdadera. También fue un rey que gobernó a su familia en nombre de Dios. Y también fue un sacerdote que edificó un altar y ofreció sacrificios y llevó a cabo la adoración religiosa a favor de su familia y junto con ella. He tomado como base el versículo de Génesis 48, los versículos 15 y 16. Como ustedes saben, José está muy cerca de concluir su vida, de concluir su ministerio. Quienes tenemos la bendición de conocer algo de las Escrituras, conocemos la vida de este patriarca. Está ahora en un momento crucial, va a poner sus manos sobre dos de sus nietos, y después que lo hizo, él llamó a todos sus hijos y dio bendiciones a cada uno de ellos. Y al terminar este acto tan solemne, tan importante en la vida del patriarca Jacob,
dice la Escritura, al final casi del capítulo 49, que exhaló, murió, fue a reunirse con sus antepasados. Su tiempo había terminado, pero nos dejó ejemplo para seguir. Déjeme guiarle a otros versículos que sustentan lo que he dicho. Capítulo 33, Génesis 33, verso 20. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Es decir, el altar tenía por nombre el Dios de Israel. Pase usted, por favor, al capítulo 35 y escuche usted la lectura de los versículos 1 a 3. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora vea usted en el capítulo 48, particularmente el 11. Dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Capítulo 49, versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Soberano Dios, en el dulce nombre de tu eterno Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos darte las gracias que tenemos esta oportunidad. Yo, de dirigirme, Señor, a tu pueblo, a una parte de él, de dirigirme a personas que quizá no tienen la esperanza bienaventurada y que están dudando acerca de su propia existencia y las responsabilidades que han contraído. Para tal tarea, Señor, claro está, soy insuficiente. Ruego, Señor, me asistas. Sé también, Señor, que aún en nosotros, tus hijos, aunque inclinemos nuestro oído, necesitamos la intervención de tu Santo Espíritu para que acomode lo espiritual a lo espiritual. Oro entonces que hagas atentos nuestros oídos y nuestros corazones, y que si alguien entre nosotros no tiene, Señor, esta esperanza bienaventurada, llames a su corazón, Señor, mostrándole su condición delante de ti. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aún el hombre más pobre que tiene una familia debe ser un profeta, un sacerdote y un rey en su propia casa. Es decir, como profeta debe procurar la instrucción, como sacerdote la adoración al Dios vivo y verdadero, y como rey la disciplina propia y la disciplina en aquellos que son su familia. El principal requisito, queridos hermanos, para gobernar la familia de la forma correcta es la idoneidad de quienes la gobiernan y de aquellos que son gobernados por ellos. Por idoneidad quiero decir disposición, capacidad y aptitud. Por lo tanto, aquel que cumpla estos requisitos de disposición, de capacidad y de aptitud podrá llevar a cabo su tarea con éxito,
dependiendo, por supuesto, siempre de Dios. Ahora, si las personas que se han unido, y me refiero a los cónyuges particularmente, o personas que se han asociado en un proyecto de trabajo, personas que están bajo la jurisdicción de otras personas, pero principalmente tengo en mente a los cónyuges. Si las personas que se han unido no son idóneas, es decir, no son aptas, no tienen la capacidad y no tienen la actitud apropiada para mantener una relación familiar, su primer deber consiste en arrepentirse de su imprudencia y acudir de inmediato a Dios, procurando esa disposición necesaria para el correcto desempeño de los deberes en los distintos rangos. Tengo la intención de dirigirme principalmente a los padres, mamá y papá, pero priorizando la figura del padre. Esto no es en ningún sentido minimizar o quitar la responsabilidad de la madre, porque hay hogares donde la madre debe de llevar este rol y cumplir la función de instruir, cumplir la función de procurar la adoración a Dios en esa familia y procurar el orden, la disciplina que contribuya para que Dios more en esa casa, en esa familia. Así que en los padres hay por lo menos 3 cosas sumamente necesarias para desempeñar dignamente tan grande encomienda, la de dirigir una familia. Y esas 3 cosas se encuentran en las Escrituras. Sustento en la palabra y en la vida, por supuesto, de Jacob. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Autoridad. Se requiere la autoridad. Habilidad, prudencia y consagración, santidad. Para que se pueda ejercer el gobierno y guiar a la familia a Dios, se requiere entonces autoridad para gobernar. Se requiere la habilidad para llevar a cabo ese gobierno. Y se requiere santidad, consagración, para no decir, vayan por allí porque es bueno, sino decir, vamos por aquí porque esto es bueno. Y usted está modelando a su familia. Así que si Dios me asiste, quiero señalar estas 3 cosas para ustedes. Así que en primer lugar, mantener la autoridad en la familia. Se debe mantener la autoridad en la familia. Los padres deben mantener su autoridad en la familia, porque si alguna vez la pierden y aquellos a los que debieran gobernar los menosprecian, su palabra no tendrá efecto alguno en ellos. Será como montar un caballo sin freno o conducir un vehículo sin dirección. Se requiere mantener la autoridad. No estoy hablando de rudeza, por supuesto, no autoritarismo en ningún sentido, pero sí una autoridad que pueda gobernar a su familia. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mantengo yo la autoridad en mi familia? Número 1, haz que tu familia entienda que tu autoridad procede de Dios. Haz que tu familia entienda que tu autoridad procede de Dios, el Dios de orden, y que en obediencia a Él están obligados a obedecerte a ti. Ten presente para ti y para ellos que no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Ten presente siempre esto.
No hay autoridad sino de parte de Dios. Y si tú tienes el deber de ejercer autoridad, hay otros círculos y otros estratos, tiempos en el que algunas personas ejercen autoridad sobre sus subordinados. Pero estamos centrándonos solamente en el deber y el privilegio de los padres para que puedan guiar a sus hijos a Cristo, el Señor y el Salvador. Ten presente entonces que no hay ninguna autoridad que la criatura inteligente pueda reverenciar o aceptar como aquella que proviene de Dios, como aquella que tiene origen en Dios. La mayoría de las personas, incluso personas no creyentes, tienen cierta noción y consideran que si eso es lo que Dios dice, entonces estarían dispuestos. Cualquiera otro lazo o atadura o autoridad que no sean percibidos como provenientes de Dios serán desechados. No solamente por el alma, sino por el propio cuerpo. Habrá indisposición para someterse a tal autoridad, a tal gobierno. Entonces, que tu familia pueda percibir que tu autoridad procede de Dios. Es Dios que te ha puesto allí para dirigir, para gobernar, para cuidar, para proveer todo bien a tus hijos. Número 2, estamos hablando de mantener la autoridad en tu familia. Número 2, cuanto más se vea de Dios en ti, mayor será tu autoridad. Cuanto más se vea de Dios en ti, mayor será tu autoridad. Al decir yo, cuanto más se vea de Dios en ti, me estoy refiriendo, y quiero decirlo, me refiero a tu conocimiento de Dios, de los mandamientos de Dios, de quién es Dios, en la manera en que tú puedes describir ante ellos quién es Dios. También santidad. Estoy refiriéndome a que estás tratando a seguir exactamente aquello que indicas. Y en tercer lugar, con una vida irreprochable. Entonces, cuanto más se vea de Dios en ti, es decir, conocimiento en tu instrucción como maestro o profeta, tendrás que instruir, tendrás que abrir la escritura, tratar un texto o tratar un pasaje y decirles esto es lo que Dios dice. Y si ellos perciben que esa autoridad tuya es la del Padre Celestial, el que les da la vida, el aliento y todas las cosas, entonces ellos estarán obligados a seguir tu instrucción. El pecado te hará despreciable y vil. Es decir, si dices una cosa y haces otra. Lo mismo sucede en otras áreas, pero no me quisiera desviar y gastar un poco de tiempo que es valioso. El pecado te hará despreciable y vil. La santidad, como imagen de Dios que es, te hará honorable. Te hará honorable. Entre cónyuges incluso. Cuando hay estos valores en la persona, crece el amor, se nutre, se alimenta y se somete el uno al otro, porque el uno al otro se han sometido a Dios. Es un poco más difícil cuando tiene que ver de padres a hijos, porque hay obstinación en el corazón del muchacho o la muchacha. Pero si tú estás tratando a mostrar a Dios en tu vida, ellos van inevitablemente a seguir tu dirección. A los ojos de los fieles, escribió el salmista en el Salmo capítulo 15 y el verso 4. A los ojos de los fieles el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová.
Por lo tanto, es tarea de los padres mantener esa autoridad para que con ella puedan dirigir su familia hacia el Señor. Recuerda, cuanto más de Dios se vea en ti, mayor será tu autoridad. Cuanto menos de Dios haya en ti, menos será tu autoridad. Salomón escribió en el capítulo 14 de Proverbios y el verso 34 lo siguiente: la justicia engrandece a la nación, y lo mismo se puede decir de la persona o de las personas, mas el pecado es afrenta de las naciones. Lo mismo se puede decir de la persona o de las personas. Lo mismo se puede decir de la paternidad, que la vida justa, la vida santa, te engrandecerá delante de aquellos que tú tienes que dirigir. Pero el pecado hará lo contrario, te traerá afrenta. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, se deja testimonio y evidencia clara de que los que honran a Dios, aquellos que honran a Dios, recibirán honor de Él, y aquellos que lo desprecian serán tenidos en poco. Estoy parafraseando el texto. Usted puede leerlo. Primero de Samuel, capítulo 2 y el verso 30. Por lo tanto, los padres o aquellos que están en autoridad, si manifiestan en su gobierno la evidencia de que Dios es con ellos y que Dios es por ellos, tendrán más autoridad para poder guiar a su familia. En tercer lugar, mantén tu autoridad, no concedas demasiada familiaridad. Mantén tu autoridad, no concedas demasiada familiaridad. Si conviertes a tus hijos en tus compañeros de juego o en tus iguales y les hablas y les permites que te hablen como colegas, como compañeros o como otro de sus amigos, pronto se pondrán encima de ti. Y esto se convertirá en una costumbre. Tus hijos necesitan padres, no necesitan amigos. Amigos y compañeros los van a encontrar y los van a hacer tan pronto como ellos empiecen a acudir al círculo escolar o en sus trabajos. Pero en casa ellos necesitan un padre. Escuché hace algunos años al pastor Sugel Michelén hablar acerca de esto, y él cuenta una anécdota de un hombre que acudió a la escuela de su hijo porque su hijo fue disciplinado, puesto fuera por un mal comportamiento. Y llegó este hombre y le dijo: ya no sé qué hacer con él. Le he concedido lo que él ha querido. He sido su amigo, he sido su compañero y no sé ahora qué más hacer. Dice que el maestro le dijo: es exactamente ese el problema. Su hijo no requiere, él usó la expresión, creo que es de allá de República Dominicana, su hijo no necesita un pana, su hijo necesita un padre. Me imagino que pana quiere decir compañero, compa, camarada, cosas así que entre los jóvenes se usa. Si permites demasiada familiaridad y no demandas que ellos obedezcan tus indicaciones, esto se va a convertir en una costumbre. Es muy doloroso ver y oír a padres que dicen a sus hijos 1, 2, 3, 5 veces la misma indicación, y sus hijos ni se inmutan, no se dan por enterados,
no eres un papá. No estás ejerciendo gobierno. Eres un compa. Eres un amigo. Espérate a que crezca. Las lágrimas más amargas tendrán en esa relación su origen. Así que procura que ellos reconozcan que tu autoridad proviene de Dios. Mantén esa autoridad, y cuanto más manifiestes de Dios en tu relación, más autoridad tendrás. No te relajes demasiado. No estoy diciendo aquí nada de autoritarismo o un trato rudo. No sería una digna representación de una persona cristiana. Estoy hablando de la ternura y el amor que pródigamente da una mujer a los niños que cuida profesionalmente. Me refiero a la nodriza. Pero también, aunque Pablo fue, eclesiásticamente hablando, aunque Pablo fue como una nodriza para los creyentes y particularmente para los creyentes tesalonicenses, él también tuvo la firmeza, rudeza no, pero firmeza de un padre. Por lo tanto, mantén tu autoridad. Si se llega a ser costumbre y él no quiere ningún gobierno tuyo, será algo muy triste y muy de lamentar. Aunque otro pueda gobernarlo, rara vez soportará que lo hagas tú y repudiará el someterse a ti por haberse relacionado una vez contigo de igual a igual. Tengo en mente algunas experiencias de hombres que ya no pueden siquiera hablar con sus hijos. Una ocasión me pidieron viajar una distancia aproximadamente 130, 150 kilómetros. Una familia recién había perdido a uno de sus hijos. Y la madre del joven, por el momento tan trágico, tan triste que había pasado, se le ocurrió decir algunas cosas que no debió decir. En su momento, el hijo, el joven que sobrevivió, también estaba pasando por un momento difícil. Su hermano, el mayor, había muerto. Pero él no aceptó en ningún momento conversar con sus padres. No eran personas creyentes. Creo que no lo son ahora todavía. Pero tenía relación con nosotros, Miriam y yo. Así que me pidieron si yo podía viajar para hablar con él. Y yo les dije lo que siempre he dicho. Bueno, si quieres hablar, yo estoy dispuesto para escuchar. Pero considera que yo también voy a hablar. Si estás dispuesto a eso, nos encontramos. También pregunto, bueno, si su hijo está dispuesto a hablar, con gusto yo voy y escucho, pero dígale que yo también voy a hablar, no solamente voy a escuchar. Y se dio el encuentro, así que viajamos, Miriam y yo, para hablar con este joven. Él no quería nada, aborrecía la idea, solo la idea de sentarse y hablar con sus padres por aquello que había pasado. Pude guiarle a entender que su actitud no servía de nada y que debía reconocer que sus padres, no creyentes, ni los padres ni el joven, pero que sus padres tenían responsabilidad sobre él. Y eso se perdió, esa autoridad se perdió debido a la familiaridad, debido a la falta de respeto, debido a que se trataron como iguales. Y en un momento dado, este joven o esta señorita aborrecerá la idea de escucharte con atención. Mantén la autoridad. En segundo lugar, recuerdan que dijimos que se requieren tres cosas: autoridad y habilidad. Habilidad, prudencia
en la forma de gobernar. ¿Cómo procuro yo adquirir esa habilidad? Bueno, es tu responsabilidad procurar esa habilidad y esa prudencia en tu forma de gobernar. Aquel que emprende la labor de padre también asume el gobierno sobre los suyos. Y cuando se trata de un asunto de tanta importancia, no es falta menor ocupar un lugar para el cual no estás capacitado. No se puede ser maestro si no se conoce lo que se ha de enseñar. Como no se puede ser médico sin conocer algo de enfermedades y medicinas. Por lo tanto, tienes que reconocer que si no sabes cómo hacerlo, tienes que ir a la fuente y beber de ella. Ir a la instrucción y recibirla tú, siguiendo el principio que no se puede enseñar lo que no se ha aprendido. No se puede dar lo que no se tiene. Ok, ¿dónde lo adquiero? ¿Cómo yo puedo ser hábil? ¿Cómo puedo yo ser prudente para dirigir a mi familia? Quiero dirigir a la hermana que Dios me dio por compañera. Quiero dirigir a los hijos con los cuales bendijo mi casa. Quiero dirigir incluso a aquellas personas que tienen que ver con mi esposa y con mis hijos en algunos quehaceres, tal vez en algunas responsabilidades. Pero ¿cómo adquiero esa habilitación? Déjame darte una dirección. Para conseguir la destreza de un buen gobierno, de un gobierno santo, es necesario que hayas estudiado bien la palabra de Dios. No leído solamente, sino tratar de enseñar. Lo vimos ya en un segundo mensaje acerca de las cosas que se contienen en las Escrituras y que debemos procurar conocerlas. Dios sabe eso y Él estableció que los reyes leyeran insistentemente, leyeran las Escrituras. Recordarán en el texto que leímos en Deuteronomio capítulo 17 y los versículos 18 a 19, que los reyes, cuando tuvieran reyes, ¿verdad? Todavía no tenían reyes en ese entonces, pero dijo, un día van a tener reyes. Cuando tengan reyes, no deben tomar un extraño, un extranjero que venga y se enseñoree de ustedes. Cuando tengan reyes, será uno de ustedes mismos, uno de sus hermanos. Y dio instrucciones específicas. Pero una de las instrucciones específicas es que los reyes mismos leyeran la ley todos los días de su vida. Y que esa ley no se apartara nunca de su boca, sino que meditaran en ella día y noche. Del mismo modo, todos los padres deben ser capaces de enseñarlas a sus hijos y hablar de ellas, tanto en casa como fuera de ella, al acostarse y al levantarse. Todo eso lo enseña la Escritura. Ahora, probemos esto. Allá en Deuteronomio, capítulo 17, déjeme omitir los detalles, usted puede leer del verso 14 al verso 20. Yo solo voy a leer 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. ¿Él solo? No. Él y sus hijos, tal como hizo aquel santo patriarca que instruyó a su familia
siguiendo el ejemplo de su padre Isaac, mismo que siguió el ejemplo de su padre Abraham. Jacob enseñó a su familia, a sus hijos, lo mismo que Abraham a Isaac e Isaac a él, a guardar el camino del Señor, a conducirse de una manera justa, recta. Más adelante, Dios le dice directamente a Josué, una vez que lo comisionó, no como rey propiamente, pero haría la función de rey. Él instruiría al pueblo, él procuraría la adoración a Dios y él gobernaría al pueblo. Y le dijo, este texto todos ustedes lo conocen, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y añado yo, solo entonces harás prosperar tu camino en donde quiera que vayas. Y esta ley, amados hermanos, es la que Dios quiere que nosotros la repitamos a nuestros hijos, como dice la Escritura en Deuteronomio 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Como dijimos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda situación. Siempre, siempre. Queridos hermanos, queridos padres, todo gobierno de los hombres todo gobierno de los hombres no es más que algo subordinado al gobierno de Dios para fomentar la obediencia, para fomentar la sujeción a la ley santa, justa y buena de Dios. Es por eso que Dios nos delegó esa responsabilidad y te dice, cuídamele y yo te pagaré. Querida mamá, si no tiene la bendición de tener un hermano en la fe por marido, que tome el liderazgo. Toma tú el liderazgo espiritual con tus niños. Instrúyeles en el temor del Señor. No se puede decir que no se puede. Una señora de nombre Loida, no sabemos si ella sintió el dolor porque su hija Eunice se casó con un griego, con un hombre que no instruiría a sus hijos en la religión verdadera. Pero ella instruyó bien a su hija. Y una vez que tuvieron al hijo y nieto, ambas que tuvieron una fe verdadera, instruyeron a este joven de nombre Timoteo. Loida y Eunice cuidaron de este niño, adolescente, joven. Y el apóstol Pablo da testimonio de la fe verdadera que había en este muchacho, que habitó primero en su abuela y también en su mamá. Entonces, ¿cómo adquirir habilidad, prudencia para poder gobernar? Tienes que ir a la Escritura. Tienes que ir a la fuente. Si te has retrasado y has
y te has conducido de una manera no apropiada, el Señor es grande y misericordioso, y Él recibirá a cualquiera que acuda. Acudamos y digamos: Señor, he pecado, he descuidado mi deber. Algunos de mis deberes los he hecho con ligereza. Ruego, Señor, misericordia. El Señor se complace de ello. Ningún creyente podrá presentarse delante de Dios, podrá decirlo en alguna sobremesa y congratularse de que hizo un excelente trabajo. Pero sinceramente ningún creyente, doblando su rodilla y bajando su rostro delante de Dios, podría decir: he hecho un excelente trabajo. Normalmente acuden al Señor para decir: oh Señor, necesito de ti la habilitación, la prudencia para poder guiar a mi familia, aun cuando sean solamente dos o tres. Mira la manera en que el salmista adquirió sabiduría según el Salmo 119, comenzando en el verso 7. 119, comenzando en el verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es la palabra de Dios que habilitará en una dependencia sincera del Espíritu Santo a todos aquellos que necesitamos sabiduría y prudencia para ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado. Finalmente, mencionamos que se requiere autoridad y habilidad o prudencia para gobernar. Pero también mencionamos que se requiere santidad, consagración. Así que una tercera cosa necesaria para guiar la familia para Cristo es ser una persona consagrada, una persona santa. Autoridad, habilidad, santidad, consagración. Un hijo es algo valioso, hermosísimo. No solamente me refiero a la apariencia física y el gozo y la alegría de llevar consigo un bebé. Es hermoso por el valor que Dios da a la vida humana. Es hermoso porque es una dádiva de Dios. Por lo tanto, debemos procurar una santidad de vida, ser consagrados, no perfectos, porque nadie lo es bajo el cielo. Nadie lo es mientras esté en esta tienda. Una vez que este tabernáculo, que esta tienda sea deshecha, sea levantada, entonces en un abrir y cerrar de ojos seremos perfeccionados. Pero aquí hay imperfección, pero no debe de ser una excusa, sino debemos procurar una vida consagrada para poder guiar a la familia. Las acciones de los hombres normalmente siguen las inclinaciones de su disposición, es decir, actuarán según sean. Conforme es su corazón, así serán. Por lo tanto, un enemigo de Dios no guiará a su familia para Dios. ¿No es verdad, querida mujer, que aunque tu esposo no sea un creyente, siendo que lo amas, siendo que es el compañero de tu juventud, deseas para él también la salvación, la heredad que Dios te ha dado? ¿No es cierto, queridos padres, que desean lo mejor para sus hijos y que las alegrías en verdad sólidas de la vida son las que vienen de los hijos, y mayormente cuando ellos abrazan la fe que tú abrazas, creen en el Dios a quien tú amas? Lo contrario también es verdad. Cuando ellos cierran sus corazones, cierran sus oídos, definitivamente es un dolor
sumamente difícil de sobrellevar. Un enemigo de Dios no guiará a su familia para Dios, como tampoco un enemigo de la santidad establecerá un orden santo en su casa, ni gestionará sus asuntos de un modo santo. Conversando con una querida hermana que está tratando a guiar a sus hijos, ser influencia santa en su casa, hablábamos acerca si procuraba hacer oración con sus hijos, o si les pedía por lo menos silencio, guarden silencio, yo voy a dar gracias a Dios. Y decía, no, bueno, con algo tiene que empezarse, con algo tiene que dar el primer paso, y pidiendo que Dios se complazca en ese detalle mínimo, tal vez insignificante. Yo creo que Dios va a bendecir eso que pareciera insignificante, en que sea algo significativo, algo de utilidad, y quizá pronto alguien más, quizá pronto uno de los hijos ya se quede allí de buena gana. Quizá otro de los hijos atienda ya, quizá en tiempo, tal vez un mes, tal vez un año, tal vez 5 años, ya el resto ya está diciendo amén cuando la madre empieza a dirigir la oración, pero tiene que empezarse. La vida consagrada es de suma importancia. Por lo tanto, asegúrate de que tu propia alma esté por completo sujeta a Dios. No es garantía. Es posible que tu alma esté sujeta a Dios, gobernada por Dios, y tú estés tratando de decir, sígame por favor, yo voy a seguir al Señor. Sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y es muy probable que no te sigan, pero tendrás tranquilidad en tu conciencia. Y quizá Dios prospere tus esfuerzos. El punto no es tanto como si Dios tuviera deuda con nosotros y que siendo que has vivido piadosamente, entonces Él tuviera que concederte todo como a ti te gustaría. No es un trueque. Con Dios no se maneja nadie así. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Así que asegúrate que tu alma esté por completo sujeta a Dios. Asegúrate que obedeces sus leyes con mayor cuidado del que esperas que cualquier miembro de tu familia cuando obedece tus órdenes. Si tú te atreves a desobedecer a Dios, ¿por qué deberían ellos temer desobedecerte? Si tú te atreves a desobedecer a Dios, ¿por qué ellos deberían temer desobedecer tus órdenes, tus directrices? ¿Acaso puedes tú vengar la desobediencia con mayor severidad que Dios? ¿O acaso tú puedes recompensar la obediencia con mayor generosidad que Dios? Asegúrate que tu propia alma está sujeta a Dios por completo. Tendrás paz y gozo en tu corazón. Y quizá el Señor, en tiempo aunque te permita dolor y aflicción por tus hijos, quizá vengan más tarde a Cristo. Sabemos de historias reales de jóvenes que han venido a Cristo o de personas ya adultas que han aborrecido su pecado y se han entregado a la fe cristiana sepultando a sus padres o sepultando a alguien que insistió. Eso ya no lo verás, ya no lo veremos.
pero estaremos en un estado mucho mejor, mucho mejor. Finalmente, asegúrate de hacer tesoros en el cielo y que el fin que te domina es el pleno disfrute de la compañía del Salvador en gloria. Asegúrate de que estás haciendo tesoros en el cielo y que el fin, el propósito que te gobierna, el que te domina, el que te impulsa, no es la congratulación, no es la aceptación, no es que diga a tu familia, qué buen esposo eres, qué buen papá eres, papá. Tal vez no lo digan, tal vez no lo soy. ¿Cómo lo va a decir? Pero tú procura, porque Dios conoce y Él pesa los corazones, que estás haciendo tu inversión para poder disfrutarla cuando estés con tu Señor y Salvador en gloria. Así que procura que en los asuntos, como también en el gobierno de tu familia y todo lo demás que se te ha encomendado, dedícalo a Dios, dedícale lo que tienes y lo que eres, y todo hazlo, como dice la Escritura, 1 Corintios 10:30 me parece, si no estoy equivocado, y todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo todo para el Señor, ya sea que comáis o ya sea que bebáis, que todo sea hecho para la gloria de nuestro Dios y Señor. Si tú te consagras así para Dios, eres santo, eres santificado y tienes los elementos para poder gobernar tu casa y guiarla a Cristo, autoridad que proviene de Dios. La sostienes procurando ser instruido por el manual, por la ley de Dios, llegando a ellos diciendo, esto es lo que Dios dice, y tú mostrándote delante de ellos en la manera como Dios te ha bendecido. Que el amor espiritual hacia tu casa predomine, querido hermano, querida hermana. Preocúpate por la salvación de sus almas, más que por el vestido, por el techo, por el alimento y la educación. No estoy diciendo que descuides el techo, el vestido, el alimento y la educación. Nunca me atrevería a pensar siquiera eso. Pero no pienses que si solamente logras esas cosas, has hecho bien. Sus almas son mucho más valiosas porque son eternas. Casas, bienes, cosas, todas son buenas si vienen de la mano de Dios. Y las tienes en su justo lugar solamente como medios, como vehículos que te servirán para ir al lugar donde Dios quiere que vayas. Que no sean ellas las que te posean, sino que tú las poseas solamente como medios. No te llenes de cosas, no te abrumes con muchas tareas hasta el punto de olvidar lo único bueno y necesario. Escoge para ti y para ellos la mejor parte. Esa parte demándala a Dios y búscala mientras Dios te permita vida, mientras Dios te permita tiempo. Haz como David, que escribe el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Acerca de esto Jesús dijo de María que había escogido la mejor parte. La familia es algo maravilloso. Tenemos a grandes hombres que Dios ha usado para modelar lo que es un buen profeta que instruye su casa.
un buen sacerdote que mantiene la adoración, la devoción en casa, un buen rey que gobierna con disciplina su casa, el máximo profeta, maestro y rey, es el Salvador de los pecadores. Sigamos a Él, en Él es posible. Que Dios bendiga a su familia, la iglesia, que Dios bendiga a nuestras familias. Oremos. Soberano Dios, gracias Señor por tu palabra. Concédete ruego, Señor, que ella halle cabida en nuestros corazones y que tú, Señor, pases por alto, y los hermanos también, cualquiera deficiencia, Señor, y que puedan retener y considerar con seriedad algunos de los textos que han sido puestos, Señor, delante suyo. Gracias por el cumplimiento de tu palabra en la vida de Abraham, pues tú dijiste, Señor, que Abraham enseñaría a sus hijos y a su casa después de sí a andar en el camino del Señor, en justicia y juicio. Y así lo hicieron, Señor, así lo han hecho, Señor, y así queremos hacerlo. Bendice a estas mujeres, a estos hombres que tienen hijos todavía bajo su jurisdicción, bajo su techo. Guíale, Señor, para que ellos guíen y guíen a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.